amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradezco profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro, Tora TV, el canal que te gusta, transmisión en vivo, online, en HD, en nuestro streaming de video, también transmisión en la plataforma de YouTube de Tora TV, con más de 80,000 suscriptores activos y orgánicos. Este es su programa Agenda Libre. Damos la bienvenida a nuestro compañero destacado periodista y abogado Henry Núñez. Henry, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Buenas noches, Charlie. Un placer, como cada semana, como cada miércoles, poder compartir no solo contigo, sino con todos los fieles televidentes que siguen esta programación de este importantísimo canal, la Tora TV, ¿no? Y el toque de queda de todas las noches de 8 a 9, Agenda Libre. Así es, así es. Mira, Henry, la semana pasada, la semana pasada, me parece, o creo que fue el lunes, creo que fue en la semanal del pasado lunes. El lunes. El lunes pasado, una información que creo que es importante, que ojalá que los partidos políticos, y no los partidos políticos, es probable que los partidos políticos no estén de acuerdo con esta propuesta, pero la sociedad civil. La propuesta, esto fue una información que surgió en la semanal, este encuentro con la prensa que hace cada semana Luis Abinader desde el Palacio Nacional, y es que proponen que las elecciones en República Dominicana podrían ser unificadas de nuevo. Tú sabes que durante muchos años las elecciones se hacían las presidenciales y congresuales y las municipales el mismo día. Hasta el 96. Hasta el 96 habían dos boletas, una boleta para las presidenciales y otra boleta para y las presidenciales y congresuales y otra boleta para votar por alcaldes y regidores. Sí. Esto cambió en el 96, ¿fue verdad que sí? Perdón, en el 94, que a raíz de la modificación constitucional del 94, entonces, que le reducen el periodo del doctor Balaguer, es que viene la división de las elecciones. Se dividen las elecciones y desde esa época para acá hay dos elecciones, lo que conlleva el gasto económico, que conlleva hacer dos elecciones en un mismo año. Los políticos se agotan. Sí. Se agotan los partidos, se agotan los candidatos. Y hasta el pueblo se agota. El pueblo se gasta mucho dinero. Y yo creo que es interesante que las elecciones se unifiquen de nuevo, porque cuando hay dos elecciones en un año, pues el país prácticamente se paraliza. Los proyectos incluso del gobierno se paralizan porque todos son las elecciones. De modo que ojalá que esto sea tomado en cuenta por la sociedad civil, por los dominicanos, por todos nosotros, y que se evalúe esta posibilidad. Y un tema muy importante, reducir la cantidad de diputados. Nosotros hemos conversado esto aquí, me parece. Sí. Hablamos sobre la necesidad, cómo es posible que la provincia de Santo Domingo tenga casi 30 diputados. Sí. ¿Cómo es posible que Santo Domingo Este tenga como 10 o 12 diputados? Santo Domingo Oeste, 7. que es un barrio de la capital, 7. como se estipuló inicialmente, con 7 diputados. Entonces, tantos diputados abultan la nómina, hay una gran cantidad de diputados que no aportan nada, porque son haraganes, porque no tienen la capacidad de presentar un proyecto, otros no asisten a las sesiones de la Cámara de Diputados, y realmente Otros van a nada. Otros van a nada, de modo que yo creo que es interesante. Esta noticia está publicada. Elecciones en República Dominicana podrían ser unificadas y reducir diputados en el 2032. Yo voy a permitirme, Henry, leer parte de esta noticia que está publicada en el diario digital dominicano.com para escuchar tu opinión sobre todo esto. Aquí está la información, vamos a compartirla. Repito, pueden buscarla ampliada en el diario digital dominicano.com. El presidente Luis Abinader afirmó que se está estudiando la posibilidad de unificar a partir del 2032 las elecciones municipales con las legislativas y presidenciales que se vienen celebrando en dos convocatorias, así como disminuir el número de diputados. La unificación electoral formaría parte de la reforma fiscal, más que la reforma fiscal, será la reforma constitucional, como una de las iniciativas para mejorar la calidad del gasto público, apuntó el mandatario,
que matizó que este planteamiento no está decidido todavía, y la otra parte es disminuir la cantidad de diputados. Eso está en discusión. Abinader se refirió a esas dos sugerencias durante su rueda de prensa semanal en el Palacio Nacional. Yo estoy de acuerdo con que se reduzca la cantidad de diputados y que se unifiquen las elecciones. Yo creo que habría un respiro económico, no cargaríamos una nómina tan alta con diputados que no aportan, que no producen leyes, y que al contrario todos reciben muchos beneficios con la llamada y el llamado barrilito que ellos reciben. Bueno, hermano, mire, varias aristas, hay que tomar esto con pinza. Lo primero es que el presidente está diciendo que se está considerando para el 2032, está siendo un poco comedido, entendemos que no hay excusa con un Congreso que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado tiene amplia Debería mayoría. ser, Henry, para el 2028. Entiendo que sí, pero está siendo un poco comedido porque se está contemplando a 8 años, le está dando un tiempo de más, mucho tiempo, son Mucho dos tiempo periodos que le está dando. Mire, usted hablaba de la división de las elecciones y precisamente desde que se dividieron en el año del 96 hacia acá, recuerden que como dijimos hasta el 94 fueron unificadas, y Sí. ya en el 96, 98 eran casi 2 años. La gente estaba constantemente en política. Este asunto de elecciones cada 2 años. Y ahora, incluso, aunque se hace en el mismo año, apenas hay 2 meses de diferencia, 3 meses entre febrero y mayo. O sea, que como quiera que sea, deben unificarse. El presidente mencionaba, y usted lo leía ahí, el tema de la reforma fiscal tiene lógica también, Tiene lógica, sí. aunque se haga en la constitucional, en la reforma constitucional, porque con la reforma fiscal hay una reducción del gasto si se hacen unificadas. Esto de estar haciendo elecciones por separado conlleva muchos gastos, incluso la propia Junta Central Electoral tiene que disponer de un presupuesto altísimo para cada una de ellas. Pero déjeme decirle que en el año 98 precisamente los legisladores trabajaron una ley, un sistema de pensiones. La promulgaron en el 98 y la han modificado varias veces esta normativa. Y quiero traer el tema y compaginarlo con este que usted ha dado como introducción, porque 43 legisladores ahora ya a partir de este mes de agosto, de apenas 16 días que faltan, salen del Congreso, pero salen con unas pensiones muy jugosas. Así es. Por ejemplo, hay legisladores ahí como Máximo Castro Silverio, Rafael Alburquerque, Tonti Rutinelli y Rubén Maldonado, que se van con una pensión, o sea, con el 65% de su último salario, el que están devengando actualmente. Y hasta poquito me los hallo. ¿Usted un sabe, 65%. ¿Usted sabe cuánto es el 65%? 175,000 pesos para cada uno de ellos. Bueno, es que hay pensiones de gente que no ha trabajado de 150,000 pesos. Bueno, esas son más abusivas. Esas son más abusivas. Porque estos por lo menos han hecho una labor legislativa de 3, 4 y hasta 5 periodos. Lo que yo entiendo, Henry, escúchame que te interrumpa, Sí. es que hay legisladores que apenas duraron un periodo o dos periodos y reciben una gran pensión. Pero como información, a ti y a los amigos televidentes hay que decir que la Cámara de Diputados tiene lo que se llama el Instituto del Legislador. Y ese Instituto del Legislador que funciona con fondos propios. El Estado no le aporta un centavo. No, lo aportan ellos mismos, o sea, se lo descuentan a ellos mismos. Entonces, hay pensiones para esos legisladores que apenas duran un periodo, 2 periodos, que es producto de la creación del Instituto del Legislador. Sí. O sea que esa pensión no hay por qué cuestionarla. Ahora, la pensión que otorga el Estado a senadores y diputados con apenas 2 periodos, que cumplan 20 años, si le van a dar una pensión de un 80 o 90%. Porque a usted y a mí nos exigen 30 años para poder jubilarnos. Imagínate tú. Entonces ellos duran 4 años y tienen que salir con una Pero si pensión. reducimos la cantidad de diputados, no es tan lesivo. O sea, por ejemplo, provincia de Santo Domingo tiene ¿cuántos municipios? Tiene entre 5 y 7 municipios. Que cada municipio tenga un diputado y es suficiente. Un diputado por Santo Domingo Oeste, uno por Santo Domingo Este, uno por Santo Domingo Norte, uno por Boca Chica, uno por Pedro Brán y uno por Los Alcarrizos, ya. Bueno, eso bastaría. tal vez uno no sería, pero póngale máximo 2, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Qué es lo que hacen los diputados? Que no sea traficar con influencia. No. Muchos de ellos. No hay algunos que
Hay algunos que someten proyectos de leyes interesantes. Lo que pasa es que los intereses políticos muchas veces hacen que periman esos proyectos y se queden engavetados. Así es. Lamentablemente ese es el país en el que vivimos. Pero mire, déjeme decirle, para concluir con este tema de las pensiones de los legisladores, que, repito, suman 43, pero solo le vamos a mencionar algunos. Entre estos también están, por el tema de la edad, que también esa ley de la que usted hablaba, del Instituto Legislador, del que le descuentan de su salario los aportes, la ley que ellos han modificado varias veces también contempla que a los 60 años pueden retirar. Si dentro de estos que tienen 60, además de los mencionados anteriormente, está Jacqueline Ortiz, Elpidio Báez, Darío Zapata, Eduardo Hidalgo, que es el presidente de la ADP, y Yaco Alberti, que es precisamente de los Alcarrizos. ¿Y Yaco tiene 60 años? Bueno, yo no lo aparenta. No lo aparenta. No lo aparenta, pero parece que sí, porque sale con 60 años y con una pensión. Cualquier niño tiene 60 años, cualquier jovencito. No, tampoco así no, porque yo no lo tengo. Yo no lo tengo, cualquier niño no. Paso de los 40, pero Yaco no aparenta 60 años. Y ya Charlie finalmente dentro de los senadores se van con dentro de 112 a 160 mil pesos. Melania Salvador, Milcia de Franjul con un solo periodo, Charlie, el de Peravia. Lo que decíamos, Virgilio Sedano, el de la Altagracia, con un solo periodo también. Valentín Medrano, el de Independencia, quien fuera el presidente de la cooperativa de maestros, sí. Y Bauta Rojas. Se van también con su pensión y la mayoría de ellos con un solo periodo. ¿De cuánto el periodo? ¿De cuánto la pensión? 160 mil pesos. Yo creo que está bien. Por 4 años. Sí, pues 160 mil pesos, o sea, mantener el nivel de vida más o menos decente. 160 mil pesos no te dan. Óyeme, te lo voy a definir. 160 mil pesos de salario o de pensión. Un apartamento que pague 40 mil pesos mensuales, te quedan 120. Paga 10 mil pesos de energía eléctrica. 110. O sea que ya 150 mil pesos no es mucho dinero. No, y en combustible en esta ciudad te gasta entre 15 y 20 mil pesos. Claro, entonces yo creo que 160 mil pesos es una cantidad para un legislador. No estamos, exacto, es que el tema es ese. No estamos diciendo si es mucho o es poco dinero. El tema es que por ser legisladores es que a ellos se les... Pero Milcia de Franjul es rico, el senador. No necesita eso. No necesita, él tiene una ferretería en el Evaristo Morales que yo conozca, tiene muchos negocios. Pero que eso es lo que yo digo, muchos de estos legisladores no necesitan eso, pero entonces como quiera lo reciben. Es como el propio Barrilito que conversábamos la semana pasada. El caso de Charlie, que ellos hacen sus aportes desde su escenario como legislador, pero usted hace el suyo aportándole al país también desde su espacio, como lo hacemos muchísimos hombres y mujeres de buena voluntad que cada día nos levantamos a las 5 o 6 de la mañana a aportar al país, pero a nosotros nos exige la ley que tenemos vigente en este momento de seguridad social, que tenemos que hacer 36 cotizaciones para poder... 360, perdón. 360 cotizaciones, sí. 360 Yo nunca voy a llegar a eso. Bueno, es que eso yo entré tarde. Es que ese fue el gancho. Y precisamente este tema tiene que ver también con los propios legisladores, porque ya desde hace más de 10, 12 años se está hablando de la revisión de esta ley, porque es una ley que si bien es la que tenemos, es legal, es injusta. No es equitativa. Algo que hay que incluir en la reforma constitucional, ojalá lo tomen en cuenta, es el límite de periodos consecutivos. Sí, porque una gente que tenga ya de que 5 periodos. Ahí, yo creo que los diputados, senadores, al igual que el presidente de la República... 2 periodos y váyase. 2 periodos y váyase. Y váyase para su casa. Si después de los 2 periodos retorna, que se le permita retornar. Hay un amigo nuestro que si no hubiera optado por la alcaldía, hubiera continuado un 4º periodo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Pero hay que limitar, porque ¿cómo es posible que hayan senadores con 20 años? No. Habiendo tanta gente talentosa, tanta gente que quiere aportar. Estamos de acuerdo. Y que están en los partidos. Estamos de acuerdo. O sea, yo creo que es un daño que le hacen los partidos políticos a su militancia cuando dejan un diputado durante 5 o 6 periodos. Decía Rafael, y los demás miembros de ese partido no tienen la posibilidad, ni el talento, ni la oportunidad de ser legisladores. Ese es el tema y es precisamente una de las razones por las que mucha gente se ha desencantado y se ha retirado de los partidos políticos. Decía Rafael Alburquerque en su despedida, en la sesión de la semana pasada, que es un hasta luego, porque en el 2028 la veremos aspirando nuevamente. Eso es así. Bueno, temas interesantes. Muchas informaciones. Que seguiremos compartiendo a los amigos televidentes.
quiero que en este bloque comentemos también, Henry, la información que ayer fue, si no tendencia, pero en los círculos del PLD, llamó la atención el hecho de que Domínguez Brito pues aspira a ser el presidente del PLD. Desafío para Danilo Medina eso. Es un desafío a Danilo Medina. Y hay que decir un dato confidencial. ¿Cómo? Que Danilo Medina no quería, dijo que no le interesaba continuar como presidente, pero bueno, más de 43 miembros del comité político han estado forzando para que Danilo acepte de nuevo repostularse como presidente del PLD. Y entonces recuerda que Charlie Mariotti, que es el actual secretario general, dice que no va. Había manifestado que no iba. Entonces, como Charlie Mariotti no va, Danilo Medina le pidió a Domínguez Brito que aspirara a ser secretario general. Él quiso ir a la presidencia entonces. Perfecto, o sea, porque Domínguez Brito es un hombre de Danilo Medina. Entonces Danilo, como él sabe que en su fuero interno que él le interesa ser presidente, continuar como presidente del PLD, pues entonces le mandó un grupo de emisarios a Domínguez Brito para que él... convencerlo. Para que fuera el candidato a la Secretaría General. Pero entonces Domínguez Brito lo que le interesa es ser presidente del PLD. No le interesó la Secretaría General. Como usted tiene sus informaciones... Desafió a Danilo Medina. Sí, como usted tiene sus informaciones, yo también le voy a dar una. Adelante, sí. Según tengo entendido, estas aspiraciones de Domínguez Brito viene a raíz de lo que se ha estado cocinando en el PLD. La semana pasada usted y yo conversábamos aquí de las aspiraciones a la presidencia de la República, no del Partido de la Liberación Dominicana, de Francisco Javier García, para el año 2028. Entonces, la información que me ha llegado es que Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y el senador saliente ya por Elías Piña, Iván Lorenzo, que aspira a la Secretaría General, entonces estarían conformando ese bloque. O sea, Domínguez Brito a la presidencia de la República, Iván Lorenzo a la Secretaría General, y Domínguez Brito estaría con ellos con miras a ir por la presidencia de la República en el 2028. Ok, pero el que aspira para el 2028 no es Francisco Javier, que ya ha lanzado su proyecto. Sí, es lo que le digo. Francisco Javier está de este lado, pero para que este equipo de llegar Domínguez Brito a la presidencia de la República e Iván Lorenzo como secretario general, él tendría tal vez toda la de salir como el candidato. En el 2028, Francisco Javier García, candidato presidencial. A la presidencia de la República. En el 2032, Domínguez Brito. Bueno, habría que ver. Tal parece habría que ver, pero ese es el plan que está ahora. Hay que ver ahora quiénes del entorno de Danilo Medina, aunque ya José Dantes, sí, que es del entorno de Danilo Medina, ha anunciado que aspira también a la Secretaría General. Entonces tenemos, por un lado, Danilo Medina, José Dantes, del otro lado, Domínguez Brito y Iván Lorenzo. Lo que yo entiendo de todo esto, Henry, es que Danilo Medina sigue teniendo el control principal del PLD. O sea, bueno, y te digo, hay 43 miembros del comité político que firmaron un documento solicitándole a Danilo Medina que continúe como presidente. Pero no es menos del cierto PLD. También que no había tenido a lo interno del PLD oposición. Siempre se proclamaba a Danilo Medina como líder absoluto y presidente de ese partido a unanimidad. Ahora ha encontrado en Domínguez Brito, Iván Lorenzo, Javier García y recuerde que Amarante Baret también, Domingo Contreras y otros, ha encontrado oposición a lo interno del PLD. Yo creo que Domínguez Brito no tiene el perfil del presidente del PLD. ¿Qué pasa, Charlie? Mi opinión. Bueno. O sea, yo creo que Domínguez Brito no tiene el perfil para ser presidente del PLD, porque Domínguez Brito, ¿cómo te explico? Incluso en Santiago tiene mucho rechazo. Domínguez Brito en Santiago de los Caballeros. Fue senador de Santiago. Pero tiene mucho rechazo porque Domínguez Brito escribe una naricita parada, muy educadito, muy chévere, pero las bases del PLD no creo que dijeran mucho a Francisco Domínguez Brito. Recuerde usted que en las primarias Francisco Domínguez Brito quedó en segundo lugar, por encima de Margarita Cedeño, detrás de Abel Martínez. Cuando ganó... Ahora, cuando Abel ganó la primaria, o sea que aparentemente tiene Es un buen político, es un hombre serio, creo que sí, no tiene escándalos en su entorno. Y ha sido muy serio en las posiciones que ha ocupado. Alguien que debe estar muy contento con esta posibilidad de que Domínguez Brito no solamente sea presidente del PLD,
lo que llegue a la presidencia de la República debe ser a los Foques. ¿Y por qué a los Foques? Porque Domínguez Brito fue el que le quitó la ficha a los Foques. ¿Cómo va a ser? Claro, la ficha que tenía los Foques en la DNCD fue en la gestión de Domínguez Brito, que Domínguez Brito le quitó la ficha. ¿Cuándo era procurador? Cuando era procurador. No de sabía. modo que por No esa sabía razón a los Foques está celebrando y está upando el hecho que Domínguez Brito sea el próximo presidente del PLD, porque desde la presidencia del PLD a aspirar a la presidencia de la República hay un trecho mucho más cercano. Pero a los Foques tiene sus enllaves en todos los partidos. Claro que sí. Él es en llave de Carolina Mejía. De Carolina Mejía, sí, claro. Y le hace coro a Carolina Mejía, Sí, ¿tú entiendes? sí. Porque la gente, los políticos entienden que a los Foques domina las redes sociales, que es un influencer. Que puede hacer lo que le dé la gana. Claro, pero hay que ver qué tanto influye a los Foques. Porque a los Foques promovió a dos manos ¿cómo se llama? A Gonzalo Castillo. Sí. Y sin embargo, ese nivel de influencia de los Foques No resultó. no se convirtió en votos. No se convirtió en votos. ¿Tú entiendes? De modo que, pero me imagino que Domínguez Brito tiene muy buenas relaciones con los Foques, o a los Foques tiene buenas relaciones con Domínguez Brito. Debe ser así. Porque lo que se dice es que Domínguez Brito fue el que le quitó la ficha a los Foques. La ficha que había en la DNC. Una ficha por drogas. Sí, fichado como narcotraficante. Esa ficha ha andado por todos los medios de comunicación. Y a los Foques no le molesta que uno se refiere a esta ficha, porque él dice que sí, pero que ella no la tiene. Que ya no está en eso. Que ella no la tiene. Esa es la realidad. Bueno, Charlie, mire, el día de hoy hubo un decreto interesantísimo. El día de hoy el presidente de la República, ya estábamos esperando, estábamos en expectativa, porque hace 2 semanas exactamente, hace 2 miércoles estábamos comentando aquí la designación de los 7 nuevos funcionarios del próximo gabinete del presidente Luis Abinader, y hoy se ha anunciado una cartera sumamente importante. Y creo que esto va a marcar también un hito, porque es un precedente que se está a partir de este momento estableciendo en la República Dominicana, con la primera mujer como ministra del Interior y Policía del país. Y estamos hablando del decreto que el día de hoy anunció el presidente de la República a Farideh Raful como próxima ministra de Interior y Policía. Farideh Raful, mírala ahí. Sí. Gracias a Gaby. Ahí está Farideh Raful. Si nos permiten un minutito, su carrera base es Derecho de la Pucamaima, especialidad en Derecho también de la Información de la Universidad Salamanca de España, posgrado en Derecho de Autor y Derecho Conexos de la Universidad de los Andes. Tiene máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnología de la Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Para nadie es un secreto que tiene una trayectoria importantísima en el PRM. Desde el 2012 fue coordinadora del Comando de la Juventud en la campaña presidencial, que en ese momento era Hipólito Mejía el candidato. En el 2016 fue la diputada más votada del Distrito Nacional. Entonces, en el 2020 ya asume como senadora del Distrito Nacional. Bueno, y ahora ya en estas últimas elecciones fue conjuntamente con José Ignacio Paliza la coordinadora de campaña del reelecto presidente de la República, Luis Abinader, y a su derecha pueden observar los proyectos de ley que ha sometido Farideh Raful, tanto como diputada y como senadora. Una diputada muy productiva y como senadora, aunque como senadora sí, en los últimos 2 años lo pasó muy fría. Lo que pasa es que como diputada ella estaba en la oposición y cuestionaba mucho los préstamos que hacía el gobierno del PLD, que recuerde que estuvo en el poder hasta el año 2020, pero cuando asume como senadora ya en el 2020 y su partido está dirigiendo el Poder Ejecutivo, mucha gente le cuestionó que con esa misma energía, efervescencia con la que ella criticaba en el periodo de 16 al 20 esos empréstitos, pues no lo haga. Pero Farideh, sin duda alguna, que es una mujer muy preparada. Sí, ella en esa etapa no mantuvo la misma intensidad en los últimos 4 años de su oposición a la carrera alocada de préstamos. Bueno, como te dije, una diputada muy productiva y como senadora, algunos proyectos de ley sometidos por Farideh Raful es el ley contra la violencia de la mujer, muy bien, la ley de protección a la discapacidad, muy bueno también, ley nacional de vacunas, ley sobre transparencia y revalorización patrimonial, muy bueno, la ley que exime el pago de depósitos
en las emergencias de las a las prestadoras de salud. Interesante. Interesante ley esta. Ley de contrataciones públicas, ley que crea el Sistema Estadístico Nacional, ley de cambio climático, ley sobre las estafas piramidales, ley de ciberseguridad y ley de ordenamiento territorial. De modo que ha sido muy buenos proyectos de ley, Faride. Una diputada muy productiva. Yo creo que... Y como senadora hay muchos proyectos también, porque ese que usted leyó del proyecto de la ley de contrataciones públicas, que está en el Congreso y que va a ser aprobado, entendemos, ya en los próximos días, es vinculado a la transparencia. Usted leyó ahí otro proyecto también vinculado a la declaración jurada de patrimonio. O sea, sí, muchos proyectos que Faride ha sometido vinculados al tema de transparencia. Creo que Faride tiene un gran compromiso. Y puede un reto ser también. Una buena ministra de la mujer. Y un reto. Yo tengo temor de cómo van a reaccionar los miembros de la Policía Nacional, que es una institución muy difícil de dirigir. Bueno. Entonces, si esta dirección, esta jefatura de la policía no le pudo permitir a Chu Vázquez realizar las grandes transformaciones que hay que hacer, me imagino que doña Faride Raful tendrá que buscarse un equipo de gente que la acompañe, que la proteja, sí, porque va a tener que intimar, por decirlo así, con un organismo policial podrido como es la Policía Nacional. Y concluir con un proyecto que muchos militares, más bien policías, ahí dentro, se están oponiendo, y es al tema de la reforma que está impulsando el presidente de la República desde el año 2020. A Faride le va a corresponder concluir con el tema de la reforma policial, que repito... Que ya lleva 4 años. Que ya lleva 4 años, pero es precisamente por lo que le estoy diciendo. Ahí adentro hay muchos policías de alto rango que se oponen porque quieren seguir en el tema de la mafia, de estar buscándosela, y que no quieren orden. O sea, ellos quieren imponerle orden al ciudadano, pero no quieren orden para ellos. Así es, así es. Bueno, Henry, con tu permiso, vamos a una ligera pausa comercial. Este es su programa Agenda Libre, Canal 6, Canal 69. Canal 69 de Claro, Tora TV, el canal que te gusta.